Conéctate en este día para estudiar el repaso de la lección. Feliz sábado para todos. Hoy vamos a estudiar la lección número 10, una forma apasionante de participar. Antes de empezar, quisiera decirles que la lección de esta semana es una lección significativa para el pueblo remanente del tiempo del fin, es decir, del pueblo adventista del séptimo día. Vamos a hablar de los grupos pequeños y en este momento tal vez alguno de nosotros nos va a dar nostalgia porque no estábamos reuniéndonos como pueblo de Dios. Antes de empezar, los invito a inclinar sus rostros para tener una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por el bello privilegio que nos das de participar en tu misión. En este momento vamos a estudiar, oh Señor, acerca de los grupos pequeños. Un plan, oh Señor, que ha sido establecido por ti y que por esta pandemia, oh Señor, no nos estamos reuniendo. Pero sabemos que muy pronto, oh Señor, nos vamos a reunir como un pueblo unido para alabar y glorificar tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo de memoria lo encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38. Y a la letra dice: Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo que Cristo dice aquí en Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38, a los 12, es casi exactamente lo que dijo más tarde a los 70 en circunstancias similares. La mies. Con frecuencia la cosecha era un símbolo del último gran juicio final. Más de un año antes Jesús había empleado la figura de la cosecha en relación con su ministerio en favor de los samaritanos de Sicar. Y los obreros, según Jesús, son pocos. Cuando son pocos los obreros para cegar una abundante cosecha, es inevitable que se pierda buen grano en gran cantidad. Hasta ese momento, solo un grupo de cosechadores evangélicos había estado en el campo juntando el grano para el reino de los cielos. Ahora resultaba evidente que si no se hacían planes más amplios, es decir, más grandes, más abarcantes, la mayor parte del grano, aún en la pequeña región de Galilea, nunca podría ser juntada. Es motivador trabajar en equipo para ganar almas para Cristo. Qué bueno es contar con amigos que remen para tu misma dirección, es decir, para alcanzar almas para el reino de los cielos. Pero si te sientes solo, no te preocupes, el Espíritu Santo va a tu lado. Dios nos creó para vivir en comunidad. Nos hizo para vivir en medio de la sociedad, para charlar, compartir ideas, experiencias y también para dar testimonio del poder de Dios. Nos sentimos motivados en la obra de evangelización cuando nos apoyan, cuando oran por nosotros, cuando recibimos la llamada de un hermano, en fin, cuando alguien te dice: no temas, yo te ayudo. Qué reconfortante es contar con un círculo de personas que nos apoyen en la causa de Cristo. Reúnete en tu casa con tus familiares. Invita a amigos para que escuchen la palabra de Dios. En fin, cuéntales a otros del amor de Dios y del gran amor que ha impactado tu vida y te ha hecho una persona diferente. Debes hacer algo para el Señor. No te estanques. Dile a Jesús que te indique la estrategia necesaria para alcanzar a aquellos que están en tinieblas y Él estará allí a tu lado. Conviértete en un centro de difusión del Evangelio donde quiera que te muevas. Si hay personas motivadas a ir contigo, ayúdales a compartir la buena nueva y así descubrirán sus talentos y los pondrán al servicio de Dios. Así veremos al Espíritu Santo moverse de manera maravillosa cuando trabajamos para Dios. Les decía hace un momento que debemos reunirnos a alabar a Dios en nuestra casa, es decir, en grupos pequeños. Cuando tú vas a tus vecinos, a tus amigos cercanos
y les dices que tienes un grupo de oración, que vengan a traer sus peticiones a Dios y que Dios está dispuesto a escucharlas y también a responderlas. Dios tiene un plan para ganar almas para su reino y son los grupos pequeños. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios dice: hagamos al hombre. Desde el mismo principio, el registro sagrado proclama la preeminencia del hombre por encima de todas las otras criaturas de la tierra. El plural hagamos fue considerado casi unánimemente por los teólogos de la iglesia primitiva como que indica a las tres personas de la deidad. La palabra hagamos requiere por lo menos la presencia de dos personas que celebran un consejo. Las declaraciones de que el hombre había de ser hecho a nuestra imagen y fue hecho a imagen de Dios llevan a la conclusión de los que celebraron consejo deben ser personas de la misma deidad, es decir, de la misma naturaleza. No solo en Génesis capítulo 1, versículo 26 y en Génesis capítulo 1, versículo 27, indudablemente contienen indicios de la actividad de Cristo como la segunda persona de la deidad en la obra de la creación, sino que en Génesis capítulo 1, versículo 2, mencionan al Espíritu Santo como colaborando en la misma obra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron juntos en la creación. Cada uno tenía funciones especiales, pero trabajaban en perfecta unidad. Dios es el arquitecto principal de la creación, acompañado por el poder del Espíritu Santo, y todos los planes se llevaron a cabo por medio de Cristo Jesús. Así que de manera sencilla, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conformaron el primer grupo pequeño en la historia de la salvación. Siempre han trabajado juntos en la creación y redención de la humanidad. También en la resurrección de Cristo vemos el trabajo unido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Leamos Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La demostración de amor abnegado, como fue el de la ofrenda voluntaria que hizo Jesús de sí mismo para redimir a la humanidad, se convirtió en una razón más para el amor del Padre. Volverla a tomar. El plan de salvación había sido trazado antes de la fundación del mundo. La resurrección de Jesús era una parte del plan eterno, tanto como el de la crucifixión. Jesús habría de pasar bajo el dominio de la muerte, pero solo por un breve periodo. Después saldría glorificado para dar la resurrección y la vida y el intercesor del hombre en el reino de los cielos. Como resultado de su humillación, el Padre lo ensalzaría grandemente y le daría un nombre por encima de todo nombre. En Romanos capítulo 8, versículo 11, encontramos el trabajo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Con frecuencia Pablo presenta la resurrección de Cristo como una garantía de la resurrección de los creyentes. El Espíritu Santo es el poder mediante el cual son resucitados los muertos. El Espíritu Santo es la causa por la cual son resucitados todas las personas. El Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Y es natural que donde esté presente el Espíritu haya también vida. Por lo tanto, sería correcto decir que tanto por medio del poder del Espíritu como a causa de la presencia del Espíritu, Dios resucitará a aquellos en los cuales mora el Espíritu vivificante.
Si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos para la salvación de los seres humanos, de igual forma nosotros debemos unirnos a ese poder para ayudar a muchos a que lleguen a los pies de Cristo. Trabajemos unidos. Formemos grupos pequeños con la ayuda de Dios para llevar almas a Jesús. Al pertenecer tú y yo a un grupo pequeño, crecemos juntos como cristianos y ayudamos a que otros también se salven. Los grupos pequeños no son un invento del hombre y mucho menos de la iglesia. Están presentes en las Sagradas Escrituras. Vamos a encontrar personas en grupos pequeños orando, grupos en comunión, grupos animándose unos a otros y también grupos trabajando para Cristo. Aquí en estos grupos pequeños vamos a ver a cada cristiano desarrollar su don para el servicio de Cristo. En estos grupos el Señor nos puede usar poderosamente. Miraremos a través de la Biblia el primer gran ejemplo. Lo encontramos en Éxodo, capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra de Dios: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Jetro no solo le aconsejó a Moisés que eligiera varones de virtud, sino que hizo una lista de las cualidades que debían tener esos varones: piedad, integridad moral y honradez. Su concepto del carácter de un verdadero juez es casi completo. Si hoy en día se requirieran esas cualidades en la elección de los hombres para puestos de responsabilidad en el gobierno, aumentaría mucho la fortaleza de una nación. El sistema propuesto por Jetro garantizaba un trato justo para todos. Los asuntos de menor importancia podían ser decididos por quienes encabezaban la familia, los jefes de 10. Los casos más difíciles serían referidos a la autoridad inmediata, superior o tribunal de apelación. Los asuntos de una naturaleza más seria serían llevados a los jefes de millares. Cada individuo del pueblo de Israel se convirtió en participante del grupo de 10, dirigido por un líder de oración. Al principio, estos grupos pequeños eran para resolver problemas. Donde hay gente se presentan dificultades, pero también eran lugares de comunión donde se evitaban problemas y también se crecía espiritualmente. En estos grupos pequeños se daba la confraternidad, es decir, se establecían nuevos lazos de amistad entre los del pueblo de Dios. Si tienes en mente formar un grupo pequeño, no te detengas. Allí fomentará el compañerismo, la amistad, nuevas relaciones sociales y sobre todo crecimiento espiritual. ¿Por qué Jesús tenía 12 discípulos? En Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13 dice la palabra de Dios: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ninguno de los 12 fue elegido debido a su perfección, ya fuera de carácter o de capacidad. Cristo eligió a hombres que estaban dispuestos a aprender y que podían hacerlo, cuyos caracteres podrían ser transformados. Cuando fueron llamados, todos tenían serios defectos, pero por la gracia de Cristo, esos defectos fueron eliminados, excepto el caso de Judas. Y en su lugar Jesús plantó las preciosas semillas del carácter divino, que germinaron, crecieron hasta madurar y más tarde produjeron el fruto de un carácter semejante al de Cristo Jesús. Cristo toma a los hombres donde están y si están dispuestos y son sumisos, los transforma de acuerdo con la voluntad de Él. Coloca a hombres y a mujeres en posiciones de responsabilidad, no porque los considere plenamente preparados para los que de ellos demanda esas posiciones, sino porque al leer sus corazones, discierne habilidades latentes que bajo la dirección divina pueden ser fomentados y desarrolladas para la gloria de Dios y para el adelantamiento de su reino. A los que Él quiso, la elección no se basó tanto en el deseo de ellos como el de Él. Posteriormente recordó a los 12, no me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros. Lo dice Juan capítulo 15, versículo 16. Jesús llama a 12. Primero, para formar un grupo pequeño. Segundo, para prepararlos espiritualmente. Tercero, para enviarlos a predicar al mundo. Si estaban junto a Él, estarían en comunión y además crecerían en gracia. Jesús los enseñó a ministrar a las personas. Todo eso se aprende en los grupos pequeños. Cuán importante es pertenecer a uno de ellos. Jesús enseñó por precepto y también por ejemplo. Cada día los discípulos veían a Jesús haciendo obras de servicio. Es decir, atendiendo las necesidades de la gente. Ese es el cristianismo práctico. El principal objetivo de los grupos pequeños es servir. Si no te gusta servir, entra a un grupo pequeño. Allí serás capacitado por Jesús. La máquina mejor diseñada y que funciona a la perfección se llama el cuerpo humano. Leamos 1 Corintios capítulo 12, versículos 12, 15 y 25. Dice la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El cuerpo humano es un organismo, pero está compuesto de muchos miembros y de diversas partes, cada una con su función indispensable. Todas estas partes se unen armoniosamente en un conjunto, aunque las diferentes partes del cuerpo están separadas y son diferentes en forma, tamaño y funciones. Todas son esenciales, pero todas se unen para formar el cuerpo y están bajo el mismo poder que les dirige, es decir, la cabeza. El apóstol presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo, lo que significa que ella es un cuerpo unido con Cristo como su cabeza. Cristo, cabeza de la iglesia, representa a la iglesia entera. Todos los miembros de la iglesia son unidades separadas que tienen cargos diversos y diferentes responsabilidades en la iglesia. Reciben dones de Dios para esas funciones, dones apropiados para sus necesidades individuales, pero todos tienen que responder ante Cristo y están unidos en Él. Nuestros cuerpos no son solo una estructura sin sentido ni forma. Cada función que hace el cuerpo está organizada en un conjunto para alcanzar un objetivo común. A veces nos desanimamos trabajando solos, pero si asistes a un grupo pequeño y conversas con tus compañeros que no son como soldados espirituales, se animarán unos a otros y avanzarán hasta alcanzar los objetivos trazados por nuestro Salvador, Cristo Jesús. Muchos dones que están ocultos solo son descubiertos en los grupos pequeños. Participa activamente en un grupo pequeño para que tus dones se puedan fortalecer. Jesús le mostró el plan a la iglesia de los grupos pequeños. Organicémonos en grupos para de esta manera poder cumplir la misión y el plan de Dios. Dios estableció el plan de los grupos pequeños para que cada miembro de la iglesia crezca espiritualmente, para que experimenten una amistad sincera y de esta manera puedan utilizar los dones recibidos por Dios. No importa qué parte del cuerpo humano esté afectada por el dolor o la enfermedad, los recursos y las energías de todo el organismo se concentran para aliviar ese dolor y restaurar el miembro lesionado a su estado normal. En el cuerpo espiritual, cada miembro también debe interesarse en el bienestar de los otros, sin hacer acepción de personas ni de dones. En el Nuevo Testamento también encontramos grupos pequeños. La iglesia que estableció Cristo con un grupo pequeño explotó en crecimiento. En pocos años pasó de ser un pequeño grupo a miles de fieles. ¿Qué influyó en ese crecimiento? Jesús en su ministerio había sembrado la semilla del evangelio. Y cuando Jesús ministraba, estaba preparando el terreno para la predicación de los discípulos. Otro factor que influyó en el crecimiento de este grupo pequeño de fieles fue el derramamiento del Espíritu Santo. Los discípulos recibieron estando en oración y fueron movidos a la predicación del evangelio. Otro factor fue su organización en grupos pequeños. Estos grupos pequeños fueron determinantes. Leamos Hechos capítulo 18, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios.
Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Aquí Lucas menciona algunas de las personas que trabajaron con Pablo. Para él, todos eran importantes. Los menciona por nombre propio. Qué maravilloso es encontrar que se apoyaban en su labor misionera. Qué bueno es llegar a un lugar y encontrar hermanos en la fe que simpaticen con nuestra misma fe. Y al mismo tiempo estén dispuestos a trabajar hombro a hombro por las almas que perecen. Aunque se mencionan pocas personas, lo importante es la disposición de trabajar en la causa de Dios. Aunque eran pocos trabajando en la predicación de la palabra, cada uno estaba dotado con un don maravilloso. Eran diferentes culturas. Cada uno aportaba su grano de arena a la obra de Dios. Cada uno había tenido su experiencia personal con Cristo Jesús. Y esa experiencia transmitía a los que querían ser salvos. Si hace poco entregaste tu vida al Señor, coloca tu causa al servicio de Dios, como lo hizo Lidia, al decir a Pablo que se hospedara en su casa con el fin de seguir escuchando la palabra de Dios y creciendo en la fe. Los grupos pequeños se organizan con la finalidad de ser un movimiento misionero. Dios los utiliza como un medio de transporte para que su iglesia crezca, para que los nuevos creyentes expresen sus dudas y puedan resolver sus inquietudes. Al mismo tiempo, se hacen para invitar no cristianos, para que entren en confianza y puedan expresar sus inquietudes espontáneamente, que tal vez en la iglesia nunca lo harían. Estudiemos algunos textos donde la palabra de Dios afirma que muchas veces hacían reuniones en lugares donde no era necesariamente la iglesia. En Hechos capítulo 4, versículo de 31, dice la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Desde allí en adelante los apóstoles proclamaron el Evangelio en todas las ocasiones, y en todos los lugares donde hallaban la oportunidad de hacerlo, sin hacer caso de cualquier tipo de amenazas que se les hiciera. En Hechos capítulo 12, versículo 12, dice la palabra de Dios: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estas reuniones probablemente eran comunes en la casa de María. En el mismo momento en que Pedro era liberado de la cárcel, el grupo estaba orando fervientemente. Lo dice Hechos capítulo 12, versículo 5. Por su vida, pues estaban conscientes de que la iglesia se enfrentaba a una gran crisis. Los primeros cristianos se reunían para interceder por los demás, orar unos por los otros. Se reunían para estudiar la palabra de Dios, para participar en el servicio a los demás, para fortalecer sus creencias y estar preparados contra los falsos maestros. También se reunían para salir juntos a la obra misionera. Qué bueno es pertenecer a un grupo pequeño. Te fortaleces tú, creces espiritualmente y te vuelves en un arma poderosa para la predicación del Evangelio con los dones que Dios te ha dado. Jesús ora para que el Señor de la cosecha envíe obreros a su campo. Los grupos pequeños son una respuesta a la oración de Jesús, porque es allí donde aumenta el número de trabajadores para la obra de evangelización. Jesús lo sabía muy bien. Fue el modelo que estableció al principio con los 12 y luego llegaron a ser miles. Si quieres de corazón que Jesús regrese pronto, forma un grupo pequeño. Dios lo dotará de dones en compañía del Espíritu Santo y tendrás un ejército poderoso para ganar almas para Cristo. Los grupos pequeños se establecen para servir y dar buen testimonio. Establece un grupo pequeño no para realizar eventos sociales. Reúne un grupo pequeño con la ayuda de Dios para que sus miembros salgan nutridos de la palabra de Dios y todos los que asistan se conviertan en ovejas de Jesús, para que aumente su fe
y sean capacitados para dar testimonio de Jesús. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.